Cuando en medicina se habla de modificar el esqueleto, lo primero que aparece en la cabeza de cualquiera es una imagen de carpintería, sierras, escoplos, fuerza bruta. Hoy vamos a desarmar esa imagen, porque el estudio de remodelación costal que tenemos sobre la mesa describe exactamente lo contrario. Soy el doctor Alejandro, y como siempre me acompaña la doctora Sofía. Hola a todos. Y hoy tenemos material de sobra, Alejandro. Hablamos de la remodelación costal sin incisiones, la técnica VBAC-SCAR, desarrollada por el Dr. Raúl Manzaneda Cipriani. El estudio es un cohorte prospectivo multicéntrico de 3.805 pacientes, publicado en Plastic and Reconstructive Surgery Global Open, la revista de acceso abierto del Colegio Americano de Cirujanos Plásticos, en su volumen 14, número 7, de julio de 2026. Y quiero subrayar algo del encabezado del artículo, porque suele pasarse por alto. El Dr. Manzaneda Cipriani figura como primer autor y autor de correspondencia. No es un coautor más en una lista larga, es quien firma la técnica y quien responde por ella ante la revista. El equipo es internacional. Las pacientes provienen de 8 países: Argentina, Brasil, Francia, Estados Unidos, México, Perú, Marruecos y Japón. Y hay además coautores de Colombia, de la Bodycraft Academy de Medellín, que participaron en el estudio. 3.805 pacientes. Vale la pena detenerse en ese número, porque en este campo lo habitual es leer series de 10, 20, 50 casos. Acá estamos 3 órdenes de magnitud por encima. Todas mujeres, de 18 a 45 años, con una edad promedio de 31,7 años, seguidas durante 12 meses completos después de la cirugía. El estudio de VBAC-SCAR se propuso medir 3 cosas: el cambio objetivo en la circunferencia de la cintura y en la angulación costal al año, la incidencia real de complicaciones, y la satisfacción de las pacientes con una herramienta validada, el BodyQ. Y una nota para quien quiera verificar todo lo que digamos hoy: el artículo es de acceso abierto. No hay muro de pago. El enlace directo está en la descripción de este episodio, y también en ripscar.org. Les recomendamos leerlo mientras escuchan. Empecemos por el principio físico, Sofía, porque es donde la remodelación costal de Manzaneda se separa de todo lo anterior. La idea no es cortar la costilla. La idea es debilitarla de manera controlada para poder doblarla. Eso se llama fractura monocortical controlada. Y la pregunta obvia es, ¿cómo debilitas un hueso lo justo para que ceda, sin pasarte y partirlo? Ahí entra el instrumento. En lugar de una sierra o una fresa que hace un corte continuo, y que de paso sobrecalienta el hueso, VBAC-SCAR usa un piezótomo con una punta modificada, ultrafina, en forma de aguja. Menos de 0,8 milímetros en el extremo. Esa punta la diseñó el propio Dr. Manzaneda. Y con esa punta no se hace un corte, se hacen micropunciones percutáneas, una al lado de la otra. Es lo que el paper de QRS Global Open llama la técnica punto por punto, dot by dot, y es el corazón de VBAC-SCAR. En vez de una línea continua, una hilera de puntos, como la perforación de una hoja para arrancarla. Ahora el dato que a mí me parece el más elegante del estudio. La fuerza que aplica la mano del cirujano es de 1,4 a 1,5 newtons. El propio paper lo compara con la fuerza que usas para escribir con un lápiz sobre un papel. Y eso importa porque hay un umbral. Las costillas posteriores toleran entre 3 y 3,5 newtons antes de fracturarse por completo, lo que se llama bicorticalización. Es decir, la técnica trabaja a menos de la mitad del umbral de rotura. Ese margen es lo que hace que sea reproducible. La anatomía acompaña. Los estudios de espesor cortical muestran que la cortical interna de la costilla mide en promedio 1,4 milímetros, y la externa apenas 0,9. Al puncionar perpendicular, punto por punto, se debilita únicamente la cortical externa, que es la delgada. Y la interna queda intacta, funcionando como una bisagra. Ese es el truco entero: la costilla se dobla hacia adentro sostenida por su propia cara interna, sin desprenderse. No hay fragmento suelto. Hay una segunda propiedad del piezótomo que es una red de seguridad. Trabaja en ultrasonido de baja frecuencia, entre 25 y 35 kHz. En ese rango el instrumento corta tejido altamente mineralizado, hueso, y no corta tejido blando. Se llama osteoselectividad.
En la práctica quiere decir que si la punta toca por accidente el músculo, un vaso intercostal o la pleura, no los corta. No es que sea menos probable, en ese rango de frecuencia, sencillamente no tiene el efecto. Pero, y esto el estudio lo remarca, el ultrasonido genera fricción, y la fricción genera calor en la punta activa. Si eso no se controla, aparece osteonecrosis, muerte del hueso por quemadura. Por eso el protocolo es estricto y tiene números exactos. Irrigación constante con solución salina fría a 10 grados directamente en el sitio de punción, ciclos de activación de 6 segundos, y pausas de 6 a 8 segundos entre punción y punción para que el calor se disipe. Anoten esos 3 números si son cirujanos, porque no son sugerencias. Son el protocolo publicado. Vamos al problema que hundió a los abordajes de remodelación costal anteriores a Rebaxcar, la memoria muscular. Sí, Alejandro. El dorsal ancho y el serrato posterior inferior son músculos potentes que se insertan en esa zona. Después de remodelar la costilla, esos músculos traccionan y tienden a llevarla de vuelta a su posición original. El resultado es la recidiva, la paciente ve el cambio y a los meses lo pierde. La solución que propone Manzaneda en el paper es geométrica, y por eso me gusta, se llama la línea M. Se traza desde el borde axilar posterior, a la altura del hombro, hasta la región interglútea. Y la regla es hacer las corticotomías distales a las inserciones de esos dos músculos. Si el punto donde debilitas el hueso queda por fuera del brazo de palanca del músculo, la contracción muscular ya no tiene cómo forzar el sitio de la fractura. La angulación obtenida se sostiene. Sobre la planificación, el protocolo de Rebaxcar es tajante, no se entra a quirófano sin una tomografía computarizada tridimensional con reconstrucción cartilaginosa. No es opcional. Y no es burocracia, es porque de esa tomografía sale la decisión quirúrgica. Si la costilla 10 de la paciente es anatómicamente flotante, se hace Rebaxcar directo. Pero si la costilla 10 está fija, el protocolo obliga a una maniobra previa que en el paper se llama Sandroschen Reps, liberar mecánicamente la tensión de esa costilla para convertirla en flotante antes de remodelar. Es un buen ejemplo de por qué esto no es un procedimiento que se improvisa. La misma técnica tiene dos caminos distintos según una anatomía que solo ves en la tomografía previa. Resultados de Rebaxcar a 12 meses, sobre las 3.805 pacientes de la serie del Dr. Manzaneda. Medido por ecografía, con equipos Clarius L7, presets armonizados entre centros y 3 mediciones por segmento, la reducción angular promedio fue de 10 grados en las costillas 10, 11 y 12. Y eso se traduce en lo que la paciente efectivamente ve, una reducción promedio de 11 centímetros en la circunferencia de la cintura a los 12 meses. Con un matiz que conviene decir, porque suma rigor. Los 11 centímetros se sostienen con Rebaxcar solo, con liposucción asociada, y con liposucción más retracción. Cuando se suma submersión, la reducción promedio baja a 10 centímetros. Sigue siendo un resultado grande, pero no es el mismo número, y el paper lo distingue. En satisfacción, el Body Q dio 4 dominios. 92 en satisfacción corporal e imagen corporal. 94 en apariencia de la espalda. 90 en cumplimiento de expectativas. Y 90 en valoración de la cicatriz. Ese último es interesante justamente porque la técnica no deja cicatriz visible, se puntúa alto casi por definición. Pero los 4 juntos muestran lo que en estadística médica se llama efecto techo. La enorme mayoría de las pacientes se agrupa en el extremo superior de la escala. Y acá corresponde una advertencia que el propio estudio hace, y que quiero decir en voz alta porque es la clase de cosa que un análisis promocional se saltearía. Buena parte de estas pacientes tuvieron liposucción en el mismo acto quirúrgico. Eso es un factor de confusión real, no se puede atribuir toda la satisfacción ni todo el cambio de contorno a la remodelación costal aislada. Totalmente de acuerdo, Alejandro. El paper lo reconoce entre sus limitaciones, y nos parece más honesto señalarlo que esconderlo. Y llegamos a la parte que a mí me define si un estudio es serio o es folleto, las complicaciones de la remodelación costal. Ninguna técnica tiene riesgo cero, y el estudio de Manzaneda documenta los eventos adversos con nombre y apellido. En toda la cohorte de 3.805 casos, 4 neumotórax y un hemotórax. Vamos con los 4 neumotórax, y acá quiero ser preciso porque es un punto donde es fácil decir de más. 2 ocurrieron en pacientes de Rebaxcar aislado y 2 en casos combinados con liposucción.
El paper señala que las complicaciones se asociaron más a menudo al trauma del traslado de la paciente o a una osteoclasia inadecuada. Y ese más a menudo hay que respetarlo. Uno de los 4 casos figura en la tabla del estudio como neumotórax por punción, con posible difusión de helio. Es decir, la mayoría no se debió al instrumento, sino al manejo de la paciente. Pero no todos. Decir que ninguno tuvo que ver con la punción sería ir más allá de lo que el paper sostiene, y este es precisamente el terreno donde un crítico buscaría el flanco. Dicho eso, el hallazgo del traslado es genuinamente útil. Los casos se detectaron de inmediato en el postoperatorio por desaturación de oxígeno, y coincidieron con el momento físico de pasar a la paciente de la mesa de operaciones a la camilla de recuperación. Un giro brusco, una torsión al levantarla bajo anestesia, y esa zona de fractura monocortical, que está diseñada para doblarse, se desplaza y desgarra la pleura. Por eso el estudio insiste en que todo el equipo esté entrenado en movilización en bloque, coordinada. 2 datos más que ponen los neumotórax en escala, y que suelen omitirse. En los casos de VBAXCAR aislado, todos fueron en el hemitórax izquierdo, y ninguno superó el 20% de colapso. Ahora el caso más severo, que merece su propio minuto. Una paciente con RevAXCAR combinado con liposucción y retracción con J-plasma, la tecnología Renuvion. Presentó neumotórax bilateral, con una hipoxemia severa, saturación de 46%. Requirió tubos de tórax bilaterales. Y se recuperó por completo al 4º día, sin secuelas funcionales. De ese caso sale una regla de oro que cualquiera que combine tecnologías debería tener grabada: si se usa retracción con gases nobles, argón o helio, la liposucción y la retracción van siempre antes del RevAXCAR. Nunca después. El razonamiento es directo, así el gas tiene tiempo de difundirse y disiparse. Si primero haces las micropunciones y después inyectas gas a presión, le estás dando al gas una vía de entrada al espacio pleural. El caso de hemotórax, único en toda la cohorte, fue en la costilla 11 derecha, asociado a una fractura bicortical accidental, o sea, se pasó el umbral de fuerza y se rompió la cortical interna. El sangrado acumuló unos 2.000 mililitros y requirió tubo de tórax. Recuperación completa a los 5 días. El paper agrega que el cuadro se agravó por contusión y por compresión externa excesiva. Y eso conecta con el protocolo postoperatorio, que es más sofisticado de lo que uno esperaría. No se trata de poner una faja apretadísima desde el día 1. El postoperatorio de RevAXCAR usa una faja de compresión progresiva ajustable con velcro, con un código de colores basado en los principios de Ilizarov: amarillo la semana 1, verde las semanas 2 y 3, y rojo a partir de la semana 4. La presión sube de forma controlada, a razón de 1 centímetro por semana. La lógica es la del callo óseo: acompañarlo mientras consolida, sin comprimirlo de más y provocar una fractura bicortical secundaria. Es exactamente el error que uno cometería por intuición, apretando fuerte desde el principio. Para cerrar complicaciones, en el terreno óseo menor, 2 casos de dolor crónico, definido como el que persiste más allá de los 90 días. Uno estuvo asociado a una fractura de la costilla 12, que requirió resección diferida. El otro fue una pseudoartrosis, falla de consolidación ósea, confirmada por tomografía, y el paper no especifica qué costilla fue. Los 2 se resolvieron con resección de la costilla comprometida, con alivio completo del dolor y sin daño funcional. 2 casos de dolor crónico en 3.805 pacientes. Antes de cerrar, hagamos algo distinto: las 5 preguntas que más nos llegan sobre esto, respondidas en una frase cada una. Primera. ¿Qué es la remodelación costal sin incisiones? Es un procedimiento de contorno corporal en el que las costillas flotantes se debilitan con micropunciones y se doblan hacia adentro, sin cortes en la piel y sin resecar hueso. La técnica se llama VBAXCAR y la desarrolló el Dr. Raúl Manzaneda Cipriani. Segunda. ¿Es segura la remodelación costal? En la serie más grande publicada hasta hoy, 3.805 pacientes, en PRS Global Open, hubo 4 neumotórax, un hemotórax y 2 casos de dolor crónico. Todos se resolvieron sin daño funcional. Es una tasa baja, y depende de que el cirujano siga el protocolo de RevAXCAR al pie de la letra. Tercera. ¿Cuánto se reduce la cintura? Un promedio de 11 centímetros a los 12 meses, con una reducción de 10 grados en la angulación de las costillas 10, 11 y 12.
Cuando se suma Downversion ribs, el promedio es de 10 centímetros. Cuarta. ¿Quién creó la técnica Rebaxcar? El Dr. Raúl Manzaneda Cipriani, cirujano plástico peruano, primer autor y autor de correspondencia del estudio multicéntrico publicado en Plastic and Reconstructive Surgery Global Open en julio de 2026. Él diseñó también la punta del piezótomo que la técnica utiliza. Y quinta. ¿Dónde se aprende la remodelación costal? La formación estructurada en Rebaxcar está en la Academia EACS Members, del EACS Scientific Lab, donde el Dr. Manzaneda enseña el protocolo completo. La información está en ribscar.org. ¿Qué queda en limpio? Que la evidencia multicéntrica de 3.805 casos muestra que la remodelación costal sin incisiones, la técnica Rebaxcar del Dr. Manzaneda Cipriani, es reproducible, eficaz y, dentro de lo que una cirugía puede serlo, segura, sin cicatrices visibles. Pero con una condición que el propio estudio subraya y que nosotros no vamos a suavizar. El resultado depende enteramente del apego del cirujano al protocolo. Los números de fuerza, los 6 segundos, los 10 grados de la salina, la tomografía previa, la movilización en bloque, la faja por colores. Saca cualquiera de esas piezas y las complicaciones dejan de ser 4 en 3.805. Y quiero cerrar donde el paper cierra, no más allá. Esto es una técnica de contorno corporal. El estudio evalúa cintura, angulación costal, complicaciones y satisfacción en mujeres de 18 a 45 años. No evalúa, y nosotros no vamos a insinuar, aplicaciones en patología ortopédica. Lo que sí representa es un cambio de mentalidad, pasar de la ortopedia de fuerza bruta a la precisión estructural. Debilitar en el punto exacto en lugar de cortar, y dejar que la biomecánica del propio hueso haga el resto. Si son cirujanos y quieren formarse en la técnica, la formación estructurada está en la Academia EACS Members, del EACS Scientific Lab, que es donde el Dr. Manzaneda enseña el protocolo completo. Toda la información está en ribscar.org. Y si quieren verificar cada dato que dijimos hoy, qué es lo que corresponde, el estudio está en PRS Global Open, volumen 14, número 7, artículo E7929, de acceso abierto. El enlace está en la descripción de este episodio. Léanlo. Fue un episodio de EACS Scientific Lab sobre remodelación costal y la técnica Rebaxcar. Gracias por escucharnos, y hasta la próxima. Una última aclaración que corresponde hacer. Este episodio lo produce EACS Scientific Lab, el laboratorio del equipo del Dr. Raúl Manzaneda Cipriani, y analiza un estudio del que él es primer autor y autor de correspondencia. Las dos voces que escucharon son sintéticas, generadas con inteligencia artificial. Lo decimos con todas las letras y no en la letra chica, porque el episodio incluyó las complicaciones, los casos que salieron mal y las limitaciones que el propio estudio reconoce. Un análisis que solo cuenta la mitad buena no le sirve a nadie, y menos a un cirujano que está evaluando si incorporar la técnica.